Este no es como mis otros casos. Normalmente estoy buscando adolescentes fugitivos o abuelos con alerta plateada. De hecho, es bastante raro que me involucre en un caso penal, pero aquí sentí que no tenía elección. Cuando recibí la llamada de un padre anciano y afligido, diciendo que su hija había ido de excursión a la naturaleza y nunca había vuelto, estuve a punto de decirle que llamara a búsqueda y rescate y rechazarle, hasta que mencionó a los otros 5 que habían desaparecido. Entonces captó mi atención. Mientras miraba por la ventana de mi despacho, en una colina con vistas a la ciudad de Albuquerque, me contó sus penas por teléfono. 2 semanas antes, según él, su hija se le acercó casi en un frenesí, supongo. Maníaco sería una mejor palabra. Le dijo que había oído hablar de un lugar mágico en la naturaleza Axislepa, una zona árida y salvaje en el noroeste de Nuevo México que albergaba maravillosas formaciones de piedras judú, incluyendo algo llamado el trono alienígena. Mientras hablaba, busqué la ubicación. A unas 2 horas y media de distancia, allí estaba, todo documentado con fotografías impresionantes. Tierras baldías hermosas, formaciones de piedra de otro mundo, y sí, el trono alienígena. Un judú alto, extrañamente simétrico, de 3 puntas y cabeza plana, que podía capturar el sol en el ángulo justo. Y aunque podía verlo todo en 4K, no encontré mucho sobre personas desaparecidas en la zona. Así que le pregunté cómo sabía que otros habían desaparecido. Y me dijo que eso fue lo que su hija le dijo antes de irse. Dijo que intentó impedirle que fuera, pero había un fuego en sus ojos que nunca había visto antes. A pesar de ello, era una ávida del senderismo y poseía buenas habilidades de supervivencia, así que al final la dejó ir. Y así ahora estaba allí, sin saber nada de ella en casi 2 semanas. Mi primera pregunta natural fue, ¿por qué no llamaste a la policía? A lo que él respondió, con la voz quebrada, sí, dijeron que lo investigarían, pero no han hecho ningún seguimiento. Estoy aquí por desesperación, no por instinto. Sentí empatía por él. Más que eso, me sentí intrigado. Puedo valerme por mí solo, ¿sabes? Estoy entrenado en jiu-jitsu y llevo un revólver .357 práctico casi a todas partes, y me ha salvado más de una vez. Le dije que lo investigaría. Me pidió el precio. Dije que era invitación de la casa. Al día siguiente, cargué mi mochila de senderismo, mi bastón, los bidones de gasolina y un mapa de la zona en mi SUV y partí para el largo viaje hacia el norte. La mayor parte es carretera descuidada, baches y grietas, pero nada demasiado grave. Pero las últimas, digamos, unas 10 millas o más, son todas tierra en la reserva Navajo. Hay un punto en el que la carretera simplemente termina y acaba sobre arena de tablalava e inclinaciones rocosas el resto del camino. En un momento pensé que me volcaría, justo al final, pero por suerte y por gracia llegué al aparcamiento de las tierras baldías. Lo primero que noté fue una señal. Sin senderos, sin sombra, sin agua. De verdad, cualquiera que haga esta caminata tendría que hacerlo solo. En el acantilado arenoso que domina el valle de las tierras baldías, saqué mis binoculares y escaneé la zona. Pude ver el primer grupo de judús y un campo de cauces y desierto que conducía a la principal atracción salvaje, donde se suponía que estaba el trono alienígena. Y eso es todo lo que vi. No hay pruebas de personas, no hay pruebas de vida. Toda la zona estaba quieta, silenciosa y vacía. Guardé los binoculares y bajé la pendiente hacia el valle. Debo decir que la caminata, aunque calenta y sin marcas, es una de las más bonitas que he hecho nunca. La arenisca y la piedra caliza, encajadas unas sobre otras en agujas, se alzaban como un mar de antiguas catedrales quemadas a mi alrededor. Madera petrificada cubría el landscape y el sol sobre la piedra hacía que casi brillara. En cierto modo, se sentía como estar en un planeta alienígena. La caminata hasta el trono alienígena duró quizá 1 hora, hora y media. Muy lejos, en el Axislepa, hay un bosque de judús y formaciones, y cuando llegué, por fin empecé a ver indicios de vida. Allí, a mis pies,
En el borde de las formaciones había una mochila de senderismo abandonada. La abrí y rebusqué entre el contenido. Agua, una brújula, unas barras energéticas y, curiosamente, una pequeña cámara digital. Sin teléfono, sin cartera. Saqué la cámara y vi que estaba muerta. Por suerte, llevé un cable y una fuente de energía. La enchufé, la metí en la mochila para cargarla y seguí adelante. Pasear por las formaciones me trajo otros hallazgos interesantes. Un bastón de senderismo apoyado en una roca que parece un hongo. Un zapato, aparentemente atascado en la arena, que debía de llevar allí un buen rato. Tampoco hay huellas de ida o vuelta. Cuanto más me acercaba al trono alienígena, más objetos empezaban a aparecer. Una tarjeta de crédito a nombre de John Polanski, una cartera de cuero polvorienta, vacía, salvo por el DNI de John. Debe haber sido otro que desapareció. Una botella de agua metálica medio vacía, cubierta con pegatinas de Parque Nacional. El agua seguía fría. Una gorra de béisbol de las montañas rocosas, raída y desgastada por el sol. No entendía nada. Y para entonces el cielo azul claro había empezado a desvanecerse a un morado mientras el sol se ponía. Sabía que no tenía mucho tiempo, así que me apresuré hacia el trono alienígena en sí, y rápidamente lo encontré majestuoso y verdaderamente inhumano. Se erguía como un monumento a lo extraño, un monolito de «esto no debería estar aquí», si es que eso alguna vez fue una emoción humana. De hecho, empecé a sentir eso por todo el lugar en ese momento. Algo aquí era profundamente raro. Una brisa pasó justo entonces. Creó el primer ruido real que había escuchado en mucho tiempo, además de mi propio latido y respiración. Pero no era un susurro, ni un silbido. Era más bien como un gemido de dolor, como si la tierra misma doliera. Buscando por ahí encontré otra cartera, y esta vez un teléfono. Las recogí, las abrí con el viento bienvenido, aunque inquietante. Pertenecían a su hija, Audrey. La foto en el móvil parecía ser ella y su padre, y el DNI en la cartera confirmado. Así que estaba aquí, y algo pasó. Tomé algunas notas mentales de esto, pero descubrí que realmente no tenía mucho con qué trabajar. No había señales de lucha, ni notas garabateadas, solo había objetos en el silencio. Sí las hice. Los guardé para dárselos a su padre por si acaso no la encontraba, como empezaba a creer. Algo iba muy mal aquí. Empecé a hacer fotos con el móvil, aunque la batería ya estaba muy descargada. Al examinar las imágenes, no se reveló nada fuera de lo común, solo la piedra y los objetos. Conseguí unas 15 fotos antes de decidir guardarlo para ahorrar batería. Si hubiera tenido cobertura móvil, habría llamado a la policía en ese mismo momento para exigir que vinieran a investigar, pero no tenía cobertura. Tampoco tuve tiempo. El sol alcanzó el horizonte en su descenso en perfecta alineación con el trono alienígena. Su luz se colaba por los agujeros y grietas del hoodoo, proyectando un resplandor dorado y ardiente sobre mí. El momento en que me golpeó la luz, el viento quejumbroso se silenció. Se quedó quieto, como si el mundo entero se hubiera congelado. Por inquieto que estuviera, decidí que ahora era el momento perfecto para escapar de este paisaje inquietante. Giré sobre mis talones para retroceder mientras la luz doraba la zona a través del trono. Pero al llegar al borde de las formaciones hoodoo, me quedé quieto, igual que mi corazón. Esto no era correcto. Todo le resultaba algo familiar, pero no lo era. Estaba demasiado quieto, demasiado vacío emocional. Me llevó un momento entender lo que estaba viendo. Lo que antes eran praderas desérticas que se extendían desde este punto, ahora no eran más que hoodoos hasta donde alcanzaba la vista. Formaciones de piedra eclécticas de otro mundo, alienígenas, que parecían hasta euclidianas en su construcción. Y duraron para siempre, hacia todos los horizontes, hundiéndome cada vez más desde el trono alienígena como si estuviera a lo alto de una colina descendiente interminable. Tragué saliva nerviosa. Me costó mucho trabajo mantener la calma, como sabía hacer. Intenté racionalizarlo, pero no pude. No podía ser real. No debería haber sido real. Pero aquí estaba, delante de mí.
Mantener la calma se volvía cada vez más difícil. Ya no estaba en Nuevo México, claramente. Mirando el mar de piedra, sentí que algo empezaba a despertar dentro de mí. Esta vocación, un impulso de explorar los hudus que tengo delante. Podía sentir que había algo más profundo en ellos, algo más grande en ese bosque de roca, si es que solo tuviera el valor de buscarlo entre las torres torcidas de arenisca y granito pálido. Era más que una vocación, más que un deseo. Era una necesidad, una que no se había cumplido durante siglos, al menos así lo sentía. Y eso me dio un susto de muerte. Como investigador principal, sé que no debo dejar que la curiosidad me domine. He visto a gente buena acabar en situaciones muy malas antes, simplemente por ser unos bastardos curiosos. No era yo, no sería yo. Y sin embargo sentía hambre de caminar hacia esa piedra. Quizás tontamente, quizás increíblemente inteligente, llamé a la expansión «¿Hola?» y esperó, y esperó, y esperó. Y al final recibí una respuesta, mi propia voz, mi propio «Hola», pero vino detrás de mí, un eco en la dirección equivocada, y eso lo consolidó para mí. Si hubiera alguien ahí afuera, ellos no iban a oírme. Para entonces el sol ya se había puesto, bajo el horizonte eterno, y cuando levanté la vista, un cielo alienígena me recibía. Había escúchenme, 2 galaxias que se cruzaban sobre ellos, sus brazos brillantes y sin ataduras extendiéndose por el cielo bostezando. Donde se encontraron, una gran luz, casi como un ojo, brillaba desde esos cielos. Sentí que me miraba, esperando, observando. Me estremecí, no por el frío, sino por la malicia en el aire. No sé muy bien cómo describirlo de otra manera. Casi podía oler, sentir la mala intención, el hambre de la tierra. Sentía como dientes bajo la piel. Mi teléfono ya se había agotado, pero sabía que necesitaba capturar lo que estaba viendo. Así que metí la mano en la bolsa y saqué la cámara que había encontrado, completamente cargada de mi batería ya descargada. La encendí, la presioné contra el ojo y empecé a hacer fotos. 1, 2, luego 3, y luego también murió. Algo aquí estaba comiendo la carga. Lo guardé de nuevo en mi mochila y me retiré al trono alienígena. No sé por qué, pero era el único lugar donde sentía un mínimo de esperanza. Lógicamente, eso me había traído hasta aquí. Quizá también era mi salida. Puse mis cosas en contra y traté de pensar en mi situación. Solo podía suponer que los demás habían cedido al hambre, a la sed que les rodeaba. Y admito que yo también me sentí cerca de la espeleología. Empezó a hacerme daño, incluso a hacerme daño. Sentí un sufrimiento profundo y melancólico en lo más profundo de mi alma, solo para sentirme aliviado, y esto lo supe al adentrarme en esas formaciones fantasmales. Decidí no abandonar el trono alienígena pase lo que pase. Hubiera preferido romperme el tobillo antes de descender al laberinto de abajo. Mis dientes empezaron a rechinar, se me apretó la mandíbula. Era como si el cielo brillante sobre sí pudiera leer mis intenciones, me estuviera sacando de ahí. Juro que me estaba observando. No dormí nada esa noche. De vez en cuando oía el único sonido que oía en esa tierra maldita, un gemido dolorido y distante, anhelando liberación. Los fantasmas, empecé a llamarlos, sentía que me llamaban a mí, como si supieran que yo estaba allí. Y por mucho que mis virtudes me llamaran a buscarlas, a encontrarlas, permanecí junto al trono alienígena. La temperatura no cambió esa noche. Cuanto más crecía la oscuridad, menos seguro estaba de que algo hubiera cambiado aquí. Incluso me volví menos seguro de que volvería a ver el sol. La noche fue increíblemente larga, y sin forma de saber la hora, simplemente tuve que sentarme y esperar. Escuchar la agonía, vigilar al vigilante. Me llevó bastante tiempo, pero justo cuando estaba a punto de desmayarme en un sueño sin tinta e insomnio, un destello de color volvió a probar el horizonte. Naranja, quemado y llameante, los labios que podrían haber sido las extensiones orientales de los hudus. Me levanté de un salto, cogí mi mochila y corrí hacia el lado occidental del trono alienígena. A pesar de todo lo que pensaba esa noche,
Mi mejor hipótesis para escapar era esta. Y aparentemente leyéndome, los gemidos de la tierra se hicieron más fuertes, más inquietantes, más asustada. La rabia en el aire se volvió más desesperada y mordaz, hundiéndose en mi alma como colmillos. Pero aún así me mantuve firme, más seguro de que tenía razón, y esperé a que la luz filtrada de la mañana me iluminara a través del trono. En lo que pareció una hora, la luz me iluminó la cara y me bañó en alivio. Parpadeé, sentí, oí la tierra a mi alrededor gritando, chillando como una tormenta. Pero cuando volví a abrir los ojos, estaba atrás, en Nuevo México. El mar de Hoodoo se había ido, el odio en el aire desaparecido. Los gemidos se silenciaron y el viento volvió. Y tan rápido como pude, retomé el equilibrio y salí corriendo. Corrí casi todo el camino de vuelta a mi coche, donde vomité un chorro de bilis. Fue allí donde me di cuenta de la tensión que llevaba. Cuando por fin me senté en el coche, sentí que mi cuerpo se quedaba inerte y caí en un largo sueño sin sueños. Baste decir que volví a mi despacho esa noche alterado como nunca antes. Lloré como si estuviera de luto cuando vi las luces de la ciudad. A pesar de haber salido, siento que he perdido algo ahí, alguna inocencia o un pedazo de mi alma, no estoy seguro. Estoy aquí en mi escritorio ahora, mirando las fotografías en la cámara. La mayoría son de las tierras baldías, selfies de Audrey y fotos familiares antiguas. Pero luego están las que hice. Son diferentes. No muestran el bosque de Hoodoos, ni el ojo enfadado en el cielo. Son simplemente negras, vacío, como si hubiera hecho fotos de un vacío. Yampermarerin biloko raiteya capo. Yamperimente cuando los miro, todavía siento ecos de esa malicia, ese odio hambriento. No sé qué pensar, no sé cómo sentirme. No tengo ni idea de qué le voy a decir al padre de Audrey. Empiezo a pensar que sé casi nada, honestamente. Lo único que sé es que estoy hambriento. Y he comido, bebido agua, y físicamente ese hambre ha cesado. Pero ese no es el tipo de hambre de la que hablo. Esto lo siento en algún lugar interior, como si lo que antes me hacía completo, ahora estuviera vacío, hambriento de lo que tuvo. Es voraz y enfadada, y eso me aterra. Siento que aunque saliera de aquí, no salí entero. No creo que vuelva a ser completo nunca. Ahora estoy más vacío, como esas tierras abandonadas, una fauce que nada llenará, sentado entre lo que es y lo que no es. Me fui de ese sitio, pero en realidad no lo hice. Y bueno, tampoco me abandonó a mí. Salí antes y me puse al viento para fumar un cigarro. Con el viento, juro que todavía podía oír algo lejano y espantoso, venenoso y dolido. Es el gemido. Todavía puedo oír los gemidos.